China es capitalista, China es comunista. Es comunista en lo social y político y procapitalista en lo económico. Es fácil de entender esto. Los chinos, como genios del mal que son, se dan cuenta que las empresas son las que generan la riqueza. Por lo tanto, necesitan del sistema productivo capitalista para generar recursos y así poder imponer su totalitarismo social. O sea, vamos a dejar que las vacas coman y engorden para que a largo plazo den esta más carne. Significa, vamos a dejar que los ciudadanos generen la riqueza para robárselas vía impuestos y así ellos mismos paguen su esclavitud política y social. Prefiero que Hillary Clinton les conteste. Pero en este video específico como que se le cayó la máscara. Al que se le cae la máscara, señor pseudo filósofo, es a ti, que basa tu razonamiento en una falacia de autoridad. Porque alguien tan nefasto como Hillary Clinton lo dice, es verdad. Es decir, como un parásito político de manera ignorante dice algo que a ti te sirve para multiplicar la ignorancia, es verdadero. Y quiero que analicemos este clip de 20 segundos de Hillary Clinton. China has disrupted the market. China is not a free market economy. We tried. We let them into the World Trade Organization. We set our businesses over there. We made trade deals. They are a controlled top-down economy. You will never compete and win against them unless you take back the means of production. Ni China ni Estados Unidos pueden ser consideradas como economías de libre mercado. Libre significa sin controles, sin restricciones, sin coacción, entendida esta última como violencia o amenaza de ella. A lo sumo, podemos hablar de más o menos libertad económica. El último punto que menciona Hillary para mí es el más importante. No podemos competir contra ellos. Aquí, abiertamente admitiendo que una economía de mercado no puede competir contra una economía centralmente planeada. La economía china no es planificada. Bueno, no totalmente. No son estúpidos. Ellos se dan cuenta que planificar la economía es una ruina. Por eso en los 70 abren su economía para que las vacas coman y engorden y así tener suficiente carne para imponer su totalitarismo. O sea, esta duda que se había planteado en un libro muy famoso antiguo de economía sobre la imposibilidad del cálculo socialista, diciendo que existía una soberbia gigantesca en las economías planeadas, porque cómo una persona podía anticiparse a la demanda y qué tal si mañana la gente quisiera tener más pares de zapatos y no tuviéramos nosotros la capacidad de producirlo, ¿no? Como si realmente el cálculo económico fuera realmente imposible. Claro. Ahora se supone que Hillary Clinton refutó a Mises, porque para el pseudo filósofo es así porque ella lo dice. Una evidente falacia de autoridad. Da la casualidad que lo que dice Hillary coincide con la teoría errada del pseudo filósofo. Otro caso más de acomodamos la realidad para que la teoría errada tenga sentido. Dificulto mucho que tú hayas leído ese libro. Lo que Mises explica ahí que es imposible planificar la economía porque el Estado no puede hacer cálculo económico, porque la información que necesita para anticiparse a la demanda es mucha, es dispersa, además que es incuantificable y es privativa, porque se expresa a través de pagos voluntarios, y como el Estado vive de impuestos, no de pagos voluntarios, o sea, vive de pagos obligatorios, es imposible. Cuando claro, hoy realmente todas las grandes empresas funcionan no solo como pequeños imperios dictatoriales, donde las empresas no tienen absolutamente ningún tipo de comportamiento democrático, sino que usan mecanismos sumamente avanzados para hacer planeación de demanda, cálculos de materia prima, administración de recursos, incluso planeación y determinación de precios. Empecemos por lo último. Determinación de precios, no. Los precios los determinan los consumidores. El empresario incurre en costes no por lo que cueste producir el bien, sino por lo que piensa que puede cobrar y ganar. Si los consumidores, según su valor subjetivo, pagan lo suficiente y ese empresario acierta el precio, tiene ganancias. Si no, tiene pérdidas y el precio baja. Los precios determinan los costes, no al revés. Planeación de la demanda. O sea, que los empresarios por arte de magia pueden planear qué la gente quiere y demanda. Será planeación en base a la demanda, porque obviamente el empresario entre más y mejor complazca las apetencias y deseos de los consumidores, gracias a los pagos voluntarios puede ganar mucho más. ¿Por qué las empresas pueden hacer cálculo de materia prima y administración de recursos? Porque manejan algo llamado costes y beneficios, ya que las empresas ganan, a excepción de las mercantilistas,
por valoraciones y pagos voluntarios, que le permite planificar su acción en base a lo que gana o lo que pierde. El Estado no maneja costos y beneficios, ya que se financia de pagos obligatorios, o sea, impuestos. Por eso le es imposible hacer cálculo económico. Otra razón más por qué la economía planificada no funciona. Yo trabajé dentro de una empresa multinacional y sé exactamente cómo funciona. Las grandes empresas planean completamente los mercados. Se ve que sabes cómo funciona. Las empresas planean hasta donde pueden. Si pudieran planear todo, nadie quebrara. Si no invertir no fuera un riesgo, fuera lo más seguro. Por eso hay que tener una teoría a priori correcta para poder analizar los hechos y no decir tantas estupideces. Sino que además admite que no puedes competir contra un mercado planeado con el libre mercado. Entonces, para ella, realmente el beneficio del libre mercado no es que sea mejor, es que beneficia más a la clase capitalista y a la clase burguesa. Son las restricciones, los controles y el proteccionismo, por ejemplo, que da privilegio a ciertas empresas a expensas de otras. En un libre mercado, esto no pasaría. Esto pasa en la economía planificada. En este tipo de economías abundan los privilegios estatales, porque todo se hace en base a criterios políticos, no económicos. Pero definitivamente no produce mejores resultados que una economía planeada. Si una economía más libre no produce mejores resultados, ¿por qué China y los países nórdicos se alejaron de la economía planificada? ¿Por qué en su justa dimensión libera su economía y así se desarrolla? Los hechos que refutan. Estados Unidos le va peor porque se alejaron de la libertad económica. O sea, esa libertad que los hizo potencia. Y es evidente en el modelo que estamos viviendo, en el momento que estamos viviendo, lo que ha logrado China con una economía central planeada contra lo que está sucediendo con Estados Unidos y muchos otros países que siguen apegados al dogma teológico neoliberal. Estados Unidos está en crisis gracias a las políticas keynesianas de expansión del gasto público, de la masa monetaria, inflación, control de la tasa de interés y deuda pública. Deuda pública nivel Dios, generada por las guerras. Y qué casualidad que China es el principal financista de estas guerras. Para los que dicen que las guerras generan riqueza, sin hablar del proteccionismo económico y de las restricciones que cada vez son más gracias a la agenda ecologista. Este pseudo filósofo habla de dogma teológico neoliberal. Alguien que en base a datos malentendidos y una teoría marxista refutada en los hechos y en la teoría, según él, nos quiere hacer creer que los países salen de la pobreza tomando los medios de producción. Si fuera por eso, Venezuela y Cuba fueran países desarrollados. Estafador. No es libre mercado. China es economía central planeada. No se puede competir contra una economía central planeada. Lo que tenemos que hacer es tomar de regreso los medios de producción. Él, en base a su fantasía, de espalda a la realidad, quiere cambiar la historia y blanquear ideas que tuvieron que hacer un muro en Berlín para fusilar a quien tratara de huir de la economía planificada que él promueve. O de casualidad, huía a una economía más libre, justo al lado. Yo creo que ya refuté la mayoría de las barbaridades del pseudofilósofo. La economía planificada es imposible, porque para recordar la información que nace del actual económico de los seres humanos, hay que ser Dios, porque es mucha, es siempre dispersa, es variable, porque los seres humanos cambian constantemente de opinión y es privativa. Además, que somos millones de seres humanos interactuando al mismo tiempo sobre distintos medios y fines a lograr. No te dejes engañar.